A ver, vamos a probar el micro. Perfecto. Bueno, nos falta Santi, que está entrando aquí, mientras Santiago se sienta a mi lado. Lo primero, daros las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos estáis viendo a través de las cámaras de televisión y a todas las personas que han hecho que esto sea posible, que estemos en este sitio tan bonito. Hay mucho esfuerzo detrás de todo esto, así que se lo agradecemos mucho. Hoy están a mi lado Santiago Segurola. Diría que yo soy periodista gracias a todo lo que le leía cuando en mis años de universidad abría El País en casa de mis padres, estudiaba los textos y sabía que además cuando escribía Santi había amiga en el texto y recuerdo estudiármelos casi. Así que para mí es un honor tenerle aquí a mi lado. Y también tenemos a Andrea, que es una de las personas que ha revolucionado la comunicación en los últimos años. Nos va a hablar de toda su experiencia en las redes sociales, en Twitter. Yo he estado charlando con ella 1 hora y media antes de que empezáramos esta mesa redonda y he aprendido más de lo que he aprendido en años de carrera, así que es un lujo. Y nos falta José María García. Veríais en el programa que hoy teníamos con nosotros a una de las personas más importantes en la comunicación de este país, una persona que revolucionó la radio. Si me pongo a hablar de José María García, a lo mejor se nos va el tiempo de esta mesa redonda. No ha podido estar con nosotros, ha querido estar con nosotros hasta prácticamente hoy por la mañana, pero por motivos de salud está bien, pero un poquito tocado. Nos manda un abrazo muy grande a todos y seguro que estará en la próxima edición. No es COVID, tiene un poquito de problema de respiración. Afortunadamente ha dado negativo. Estamos todos en una situación en la que nos pasa en nuestras familias, en nuestros trabajos. Hay que ser muy precavidos y él, ya os digo, ha intentado hasta última hora venir. No ha podido ser, pero vamos, estoy seguro que nos está viendo a través de las redes. A lo que vamos a entrar en materia porque tenemos 1 horita, muchas cosas de las que hablar. Al final haremos un turno de preguntas por si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar, bien con Santiago, bien con Andrea. Como tenemos poco tiempo y yo quiero empezar muy directo, voy a poner sobre la mesa uno de los temas que a mí más me atrae. Y es, en la comunicación vamos a hablar mucho de periodismo deportivo, pero de comunicación en general. Vamos a hablar de cómo hacemos nosotros el periodismo, cómo hacemos las noticias, pero también cómo las leéis vosotros, cómo las compartís vosotros. Y por eso, Santi, quería empezar contigo preguntándote, tú que nos puedes, has estado en deportes mucho, pero también has estado en cultura, en medios como El País, bien ahora mismo de la radio, de Onda Cero, en Marca. ¿Tienes la sensación de que los contenidos cambian? ¿Nos interesan ahora cosas menos importantes y más, vamos a dejar en curiosas o más banales? ¿Tienes la sensación de que ahora lo importante no es lo que era importante hace unos años? No, yo creo que sustancialmente lo importante de ahora era lo importante de antes. Lo que sí noto es que el enfoque sí que es diferente, o puede llegar a ser diferente. En el campo del deporte es evidente. Yo creo que hay una especie de, no sé cómo denominarlo, conexión o interactuación o movimiento solapado de convertir el enfoque noticioso, el enfoque informativo, en algo que se dice entretenimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero cada vez es evidente que está triunfando esa visión de considerar que hay aspectos informativos que se pueden casi despreciar para afrontarlos desde el punto de vista del entretenimiento. De hecho, yo creo que en la radio y hasta en los periódicos es bastante habitual que ese enfoque presida ya un campo informativo que sigue siendo el mismo. Al final estamos hablando del deporte, de lo mismo que hablábamos en los años 80 y de lo que hablábamos en los años 60. El fútbol, baloncesto, tenis, de la actualidad, de los ídolos, de los héroes, de lo que quieras, pero en eso no ha cambiado. Digamos que el panorama es el de siempre. Lo que sí creo que ha cambiado es el enfoque y también el número de oportunidades, el abanico de oportunidades que tienen los medios de comunicación o la sociedad de enfocar o afrontar el fenómeno deportivo. Hasta hace poco lo presidía la galaxia Gutenberg y Marconi y ahora la preside otra galaxia, que es la galaxia Internet, la galaxia digital, a través de los innumerables modelos que te presenta. Eso sí que creo que ha cambiado. Hablando de cosas que han cambiado, me viene muy bien que acabemos con este enfoque, porque sí que hay una sensación que tengo yo y es que a lo mejor en los medios tradicionales la comunicación era unidireccional. Nosotros sacábamos un contenido y la gente podía gustarle más o menos, pero ellos no tenían una capacidad
de poder respondernos. Ahora en las redes sociales eso cambia y en el momento pues tú te puedes decir si algo te gusta o no, puedes incluso hablar con el comunicador. Eso es lo que, no sé si Andrea cambia respecto a las redes sociales. Yo antes leo las columnas de Santiago, sus artículos, y no podía decirle directamente, jo, Santi, qué buena o qué mala. Ahora tú, cuando publicas, cuando estás haciendo un vídeo en Twitch, cuando estás en todas estas nuevas plataformas, es que en el momento tienes el feedback de tu gente. Claro, al final nosotros nos adaptamos mucho más fácil a la audiencia, porque tenemos una respuesta inmediata y le damos salida fácilmente, aunque solo sea con un tuit de 20 palabras. Nosotros escuchamos directamente a la audiencia, lo que tú dices, cuando estamos haciendo un programa de Twitch, tienes un chat en el que la gente te va haciendo preguntas, y sí que estoy de acuerdo con Santi en que la información es la misma, pero quizá abrimos muchos más micros y filtramos otro tipo de información cuando estamos dándola en redes sociales y no tiene que pasar un filtro editorial. Nosotros, por ejemplo, mercado de fichajes, que es una época en la que hay mucha información. Antes se daba la información de este jugador ficha por este equipo. Ahora queremos saber lo que opina el padre del jugador, queremos saber por qué el jugador estaría interesado en irse a esta ciudad o no. Y la audiencia nos interactúa directamente preguntándonos esta información, y he leído que el padre ha dicho, he leído que su agente ha dicho, he leído que tal, reflexionamos sobre ello y sin pasar un filtro editorial vamos dando pie a informaciones de forma más directa, tanto pues, en podcast, en Twitch, en Twitter sobre todo, porque no te hace falta escribir un artículo para poner un tuit de Mbappé al Madrid. Son 3 palabras y con 3 palabras tú ya lías una historia en Twitter en la que la gente va comentando, en la que van lanzando otro tipo de noticias, y al final es una forma distinta de dar ese tipo de información. No es pura, no es lo que nos han enseñado a nosotros en la carrera, ni muchísimo menos, pero es tal vez lo que la audiencia, sobre todo la audiencia más joven, quiere, que es información más directa y en la que intervenir. Quiero que nos interrumpamos, Santi, que te veía hacer Sí, algún gesto sin... Yo creo que es interesante este tema por una cuestión que tiene que ver con la relación de poder. Es decir, tú lo has planteado perfectamente. Hablemos de un periodista típico, en cualquier sección, pero ya que yo estoy más centrado en el campo del deporte, de los años 80 y de los años 90, antes de que apareciera Internet. La relación era desequilibrada en el sentido de que el periodista era una especie de oráculo. Es decir, había que confiar en él, había que confiar en el periodista, porque si uno quería, para ver un partido de fútbol, la única manera de saber lo que había ocurrido en ese partido de fútbol o de lo que fuera, era o presenciar ese partido en el estadio, alguna vez verlo por televisión, pero hasta los años 90 no se transmitían todos los partidos, solo se transmitía un partido a la semana y no era precisamente el del equipo más importante, generalmente. Y por lo tanto, había una dependencia o una relación de altura, por decirlo de alguna manera, entre el periodista que informaba o que plasmaba su punto de vista a través de una crónica, de un comentario, con la audiencia, que era enorme, vasta, en el sentido de que un solo periodista o unos pocos periodistas de alguna manera arbitraban todo lo que era la información. Esta posición de oráculo, o confiabas si te gustaba o no confiabas y te dirigías a otro periódico o elegías otra emisora, pero en general te daba una posición de poder absolutamente enorme. Eso se fue equilibrando a partir de los años 90, cuando entra Internet en juego y empieza a interactuar la gente. Y esa interactuación, de alguna manera, equilibra la posición. Primero, todo el mundo ve lo que tú estás viendo, todo el mundo tiene una opinión con respecto a lo que está viendo y todo el mundo puede comparar su opinión con la del periodista. Eso es muy importante, en el sentido de que esa posición de fuerza del periodista se va perdiendo. Hay otros factores que creo que son importantísimos, no solamente en el deporte, en todo el espectro mediático. Y es que en la medida que el periodismo, la era digital, genera un amplio abanico de posibilidades informativas, también
golpea a la capacidad económica de los medios de información. Es decir, antes los grandes periódicos eran capaces de tener corresponsales en toda Europa, en todas las capitales de Sudamérica, tener, digamos, centros delegados en otras provincias, en otras regiones, pero claro, el golpazo económico que significa la pérdida de ejemplares es de tal calibre que los medios de comunicación lo acusan de una forma radical y, por lo tanto, tienen menos posibilidades de estar en los sitios presenciales que lo que tenían en los años dorados del periodismo, cuando el país vendía 500.000 ejemplares y ganaba 100 millones de euros al año. Yo no sé lo que vende ahora, pero creo que no llegará a los 100.000 ni mucho menos, y sigue siendo el periódico más vendido. Es decir, el golpazo económico que sufren los medios de comunicación, sobre todo lo que más yo conozco, que es la prensa, es de tal calibre que también te hace débil. Te hace débil, primero, porque no puedes llegar a donde antes llegabas; segundo, porque las plantillas son menores; tercero, porque las plantillas están peor pagadas; y cuarto, porque los medios de comunicación en ese aspecto pierden fuerza y ganan, por ejemplo, el que tiene poder. En el campo del fútbol, por ejemplo, tienen poder los grandes clubes. Tú has dicho, no conozco muy bien el mundo de las redes sociales. Yo no tengo ninguna red social. Lo digo porque estuve en Twitter y ya lo dije, que me parecía un bar de borrachos. Y en cualquier caso, sí, porque digamos eso de que uno... vi además que la capacidad de violencia que generaba, la capacidad de violencia dialéctica que se generaba allí, para mí era contraproducente, era malsana. Y además me di cuenta que, evidentemente, el poder, cualquiera que sea el poder, el político, el económico, tenían sus cuentas particulares donde organizaban sus ejércitos para introducir todo tipo de mensajes que estaban destinados generalmente a acabar con las opiniones más o menos sensatas o no sensatas de los periodistas. No me gustó la experiencia y me fui de ahí. Pero hay que decir otra cosa, que en el mundo, por lo menos del deporte, las grandes empresas son ahora las que distribuyen la información. Tú has dicho que en Twitch, digamos, participa la gente, pero también has comentado, es que he leído en tal sitio y he escuchado en tal sitio y no sé qué, no sé cuánto, que Mbappé va a venir. Pero tú no lo sabes, es decir, estás viendo, esos que te están hablando lo están escuchando en algún sitio, pero no tienen la fuente original. La fuente original la tienen los clubes. Y los clubes, por ejemplo, estoy hablando ya en términos concretos, los clubes han puesto ahora mismo una frontera de tal calibre que es imposible acceder a los jugadores, imposible acceder a la información, imposible, de alguna manera, sentirte vinculado con la información y con los clubes. Han puesto fronteras inaccesibles. ¿Y qué pasa con eso? Dos. Primero, que el periodista es débil. Segundo, que no tiene acceso a la información. Y tercero, que estás dependiendo de lo que los clubes digan para que tú lo proclames y de alguna manera seas una correa de transmisión. Ahí se devalúa muchísimo la información, se devalúa totalmente, porque lo que acaba saliendo en los periódicos, en la radio, en la televisión, es lo que quieren los gobernantes del poder en los clubes, en la federación, donde sea. Digamos que se ha producido una involución y yo no sé si eso es bueno para la buena salud informativa del periodismo. Has dicho muchas cosas que son muy interesantes. De hecho, Sí. una de las cosas que quiero hablar es de ese futuro del que hablamos, de cómo va a ser la prensa dentro de unos años si desaparece el papel o no, que es un run del que llevamos hablando mucho tiempo, pero a ver cómo va. Pero es verdad que a raíz de esto hay una idea que me parece a mí muy interesante y no sé si os ha pasado a todos en los meses que pasamos más duros del confinamiento, que era la idea de los fake news, las noticias que eran mentira, las noticias que de repente crecían mucho. Has hablado de cómo pierde fuerza el periodista, ese oráculo que ya no es un oráculo. Bueno, tampoco será bueno, ¿eh? Yo tengo la sensación de que hemos llegado a un punto en el que el oráculo ahora es todo lo contrario y me creo más lo que me llega a mi WhatsApp, aunque no sepa quién lo ha escrito, que lo que veo en un medio de comunicación, porque dicen, es que estos tendrán sus intereses detrás. Quería preguntarte un poco a ti, que estás metida en las redes sociales, ¿cómo se combate en Twitter, donde hay tanto bar de borrachos, como decíamos de broma, pero también hay tanta gente muy formada, la diferencia entre unos y otros? ¿Cómo confirmas que tú de verdad no tienes fake news? Y si os ha pasado que veis que de repente las fake news, que suelen ser más ruidosas, más escandalosas, más polémicas, crecen mucho más porque estamos en un momento en el que eso genera más de qué hablar
que una noticia pura y dura. ¿Cómo ves tú el fenómeno de fake news que creo que ha crecido en los últimos 2 años? No se puede combatir. Al final nos las han colado a todos, de todo tipo. Creo que el gran pecado de las redes sociales es la inmediatez. Yo leo una noticia que me cuadra por lo que sea y me la creo. Ese es el problema de las fake news. Sobre todo cuando ya vienes con unas ideas por detrás que te hacen creértela. Al final siempre nos gusta creer lo que leemos cuando nos beneficia. Es muy complicado y para el periodismo es muy complicado, sobre todo porque cuando la desmientes no te creen, porque todo el mundo se quiere creer un relato que le beneficia en algún modo. Es muy complicado. Sobre lo que decía Santi antes de la relación de poder, no solo se establece con el lector. Ayer mismo leí una noticia, creo que fue Mundo Deportivo, es que no quiero decir fue Mundo Deportivo, pero creo que sí, que ponía Brian Hill se quiere ir y Brian Hill les contestó que no. Lo que tienen las redes sociales es que el protagonista de esa noticia puede desmentirla. Y esto de las fake news, sobre todo cuando son en contra de alguien, ya no que se monte una teoría conspiranoica, simplemente que digas, Andrea Méndez ha dicho esto. Andrea Méndez puede salir a decir que es mentira. Santi Segurola puede salir a decir que es mentira. La bidireccionalidad de la que hablábamos antes y el romper esa relación de poder de que un medio dice esto, pero yo me puedo defender en redes sociales porque al final mi red social es mi propio medio. Si tú tienes un perfil en Twitter, en Instagram, donde sea, donde te puedas defender no es igual que en los 80-90, en los que el periodista decía una cosa y tú tenías que acabar dando una exclusiva, una entrevista para poder desmentir. Tú ahora mismo pones un tuit y lo desmientes. Creo que las fake news, cuando son dirigidas contra una persona, contra un club, contra quien sea, se puede defender de alguna manera a través de las redes sociales. Si no, cuando ya montas todo un relato, es muy difícil poder desmentirlo. ¿Consideras Twitter un medio de comunicación? Medio de relación, bueno, comunicación. Sí, vamos a ver, si comunicar significa poner en contacto a la gente, pues es un medio de comunicación diferente. Yo lo que creo que ahora es más fácil vender la mentira que la verdad. La gente está mucho más predispuesta a aceptar la mentira que la verdad. La verdad cuesta demostrarla, la mentira, desmontar una mentira cuesta mucho demostrarla. Y eso yo creo que excede el periodismo, creo que es una cuestión de valores sociales. Para mí estamos atravesando un momento muy peligroso en el ámbito político y social. Es decir, cuando uno ve qué tipo de populismos se han impuesto en los últimos 10-15 años, muchas veces a través de las fake news, de las noticias falsas, y dónde están, pues Brasil, Estados Unidos con Trump y todo lo que significa, porque realmente Estados Unidos es un país dividido, ¿no? Ha perdido su condición de potencia, de potencia absoluta en el mundo, en gran medida por esta división, una división donde gran parte de América está creyendo a un tipo, o le ha creído, o se ha ido con un tipo que les ha estado mintiendo constantemente, y se sabe. Pero claro, el que dice la verdad cuesta mucho, es como la ciencia, o sea, puede salir cualquier pseudocientífico, cualquier charlatán, exponer una teoría y la gente está encantada de escucharle. Y no tiene que demostrar nada, simplemente puede decirlo, mientras que el científico tiene que demostrarlo, tiene que trabajar y tiene que presentarse ante la sociedad con todo género de datos. Me parece que ese problema que hablábamos antes de equilibrio también se produce aquí. Es un desequilibrio a favor de la mentira, en contra de la verdad, y eso es terrorífico, porque nos está afectando en todo, nos afecta en el mundo del deporte, pero nos afecta en la vida cotidiana, nos afecta como país, como continente y como mundo. Y esto es algo que a mí me parece terrible. Las redes sociales funcionan con esto. Acá estamos viendo en Spotify, por ejemplo, que Neil Young, que es uno de mis artistas favoritos, acaba de abandonar Spotify porque ha dicho que no puede estar en la misma plataforma que un tal Joe Rogan, que es el tipo que más se escucha en Spotify con sus podcasts, que son podcasts políticos, sí, y son pseudociencia, antivacuna, todo este mundo. Tiene 11 millones de oyentes en cada podcast, gana $100 millones al año a través de Spotify
Y Neil Young, que es uno de los grandes mitos del rock y del pop, el segundo Bob Dylan, por decirlo de alguna manera, ha dicho que no puede soportar esto, que no puede soportar a un mentiroso que está haciendo un daño social terrible en este mundo. Y le ha dicho a Spotify que Neil Young o Joe Rogan. Y Spotify ha dicho Joe Rogan, sabiendo que el daño que está haciendo este tipo, que era un antiguo monologuista, ahora convertido en ídolo de toda la ultraderecha americana, es enorme. Pero en esto, por eso te estoy diciendo que... Ahí, Santi, fíjate, yo, aunque entiendo con lo que estás diciendo, no estoy del todo de acuerdo, porque entonces le vamos a pedir a una red social que censure. O que tome decisiones. No estoy diciendo que censure. Lo que estoy diciendo es que no puede, en mi opinión por lo menos, no puede pasar absolutamente un filtro, cosas que están afectando al desarrollo de nuestro mundo. Estamos hablando del COVID, estamos hablando de cosas muy importantes. Y me parece que un tipo que se está haciendo hipermillonario en una red social, en una plataforma de comunicación como Spotify, y Spotify está contenta porque le da oyentes, le da dinero, le da audiencia, sabiendo que hubo una carta de 270 científicos diciendo que no podía continuar ese tío ahí. Pero Spotify le da dinero. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con las fake news y con la pseudociencia? Mira, le quiero preguntar un poco a Andrea también. Yo solo te planteo mi duda, ¿eh? A lo mejor la solución no es prohibir. Pasó cuando Trump, con el asalto al Capitolio, de repente Twitter durante unas horas echó a Trump de Twitter. Yo creo, y aquí es mi opinión personal, las opiniones siempre son personales, eso es un error. No tienes que convertir con una prohibición, tienes que convertir con formación o desmintiendo o haciendo nuestro trabajo de periodistas. La idea de prohibir una comunicación al final te va a quitar legitimidad y aparecerá en otra plataforma. Y si no se llama Spotify, pues aparecerá en un formato chino. Entonces hablemos de que hay algo absolutamente perverso en este tipo de redes. Segundo, hay que decir también que fomenta un tipo de personaje de información, de comunicación absolutamente pérfida. Y tercero, que Trump estuvo 4 años de presidente, dirigió el mundo o dirigió Estados Unidos a través de Twitter. Tuvo muchas ocasiones Twitter para reprochar el comportamiento a Trump y a muchos Trumps que hay, y no lo hizo. Entonces, tenemos que reflexionar, no sobre Trump, no sobre Joe Rogan, tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestro contacto con ese mundo que nos está mintiendo, sobre cosas muy importantes. No es cuestión de opiniones. Es cuestión de mentiras. Es cuestión de mentiras. Tú me estabas hablando de fake news y tú sabes que existen las fake news y sabes que hay fake news dirigidas y sabes que hay desinformación. Sabemos que Rusia ha estado enviando desinformación constantemente influyó tremendamente en las elecciones americanas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Decir que no pasa nada? Mi duda es esa, y quiero preguntarle a Andrea, que a lo mejor que conoce muy bien cómo funciona Twitter por dentro. Me contaba justo antes de llegar que hay pocas personas en España que tengan la relación que ella tiene con Twitter, porque Twitter en sus contenidos ve una serie de valores. O sea, Twitter aporta en determinadas personas, dice, yo como creo en tus valores, pues te doy una serie de condiciones que no le doy a otras personas. Tú, en este caso del que estamos hablando, ¿crees que es buena idea echar a una persona que genera contenidos, vamos a ponerle peligrosos o cuando menos mentiras, o crees que hay otra fórmula? El caso de Twitter, de hecho, es el único que ha tomado medidas. Trump no tiene cuenta. O sea, Trump, la cuenta que suspendió fue la de POTUS, la del presidente, pero Trump, su cuenta personal, está baneada. El caso de Spotify. O sea, si una persona utiliza una herramienta y lanza mentiras o por lo menos información dudosa... Perdona, y cobra $100 millones de esa plataforma. Sí. Correcto, pero eso por supuesto, es luego ya el negocio. Digo, a nivel ético, ¿tú crees que hay que prohibirlo? Creo que las medidas de Twitter, en el caso de Trump, que fueron medidas excepcionales. Al final estaba llamando a hacer un alzamiento. O sea, al final Twitter tuvo que tomar medidas porque las tuvo que tomar. Y a partir de ahí se toman otra serie de medidas. De hecho, al renunciar Jack, que es el CEO de Twitter, renunció, ahora hay un CEO nuevo que va a poner muchas más medidas de seguridad. Por ejemplo, yo no puedo subir una foto tuya si no tengo permiso. Porque al final Twitter se estaba convirtiendo mucho en ese gallinero de publicar información personal de otros para crear campañas de acoso, etcétera, etcétera. Todo eso en Twitter, gracias a las normas de Twitter, se va a capar. Sí que creo que hay muchas redes sociales que deberían de tomar, es el caso de Spotify, es el caso de Instagram,
que debería de tomar medidas de control en lo que se están convirtiendo las redes sociales. Porque las campañas de acoso que se hacen contra personajes públicos y no públicos, hace mes y medio se suicidó una chavala en Andalucía por una campaña de acoso que la habían montado en el pueblo en general a través de redes sociales. O sea, estamos hablando de cosas muy graves y que sí, que es una red pública, que sí que hay una libertad de expresión, pero cuando empezamos a traspasar límites... Pero eso hay que regularlo. Claro, cuando empezamos a traspasar límites hay que meter una regulación. No es fácil, al final es una empresa y puede meter sus normas. Puede ser acabar siendo, y de verdad que yo no favorezco esos contenidos, pero el riesgo es acabar siendo China. Que China te dice, esto no se puede hablar de ello. Por poner un ejemplo, lo llevo a un extremo, pero decir, ¿quién eres tú para decir qué contenidos son y cuáles no? Porque a lo mejor en un caso muy claro de una persona que miente sobre una pandemia podemos tenerlo claro. Pero si ya está hablando de política, si ya está hablando de otras cosas, creo que al final, si algo tiene Internet, es que es ingobernable, para lo bueno y para lo malo. Entonces, intentar frenar, ponerle puertas a ese mar, echar a gente del bar, es muy difícil, porque es un bar muy abierto. A lo mejor lo que hay que hacer es explicar por qué son mentiras. Cuando hay un riesgo de daño muy grave... Pero ten en cuenta que eso es muy difícil Bueno, yo primero es que tú partes de la posición de que estas redes o los propietarios o los creadores de estas redes sociales son inocentes y que han puesto a disposición del público, de la audiencia, un elemento de comunicación que está más o menos bien llevado por la audiencia y que puedes tener problemas de desinformación, problemas de todo tipo, problemas de espionaje, problemas de todo tipo de problemas como estamos viendo, pero que estas plataformas son inocentes en sí mismas. ¿No es verdad? Lo siento, estas plataformas tienen una función, sobre todo para los propietarios de estas plataformas, y es el poder. Y entonces puede decir, bueno, es que ¿quién controla esa información? ¿Y quién controla a los que dirigen conscientemente, de manera deliberada, este tipo de información que es falsa y es nociva? Hemos visto a la gente de Facebook, de Twitter, pasar por el Congreso de Estados Unidos para que nos expliquen cómo están utilizando esas redes sociales, porque sabemos que son más poderosos que cualquier medio de comunicación. Ni el New York Times ni nadie que se lo parezca están ni cerca en cuanto a poder con respecto a Twitter, Facebook y las 3 o 4 grandes redes sociales que en gran medida dominan la información en este mundo. No son inocentes de lo que está pasando. Entonces, yo no tengo ningún problema para que todo el mundo tenga libertad de opinión, pero lo que sí tengo problema es que una plataforma contrate a un tipo que directamente está haciendo, yo creo, una función nociva socialmente. Entonces sí que está colaborando. Y creo yo que en ese aspecto Facebook, Twitter son cínicos. Es decir, te plantean un mundo abierto, pero lo están gobernando ellos, de la misma manera que China está gobernando un mundo que a ellos les gustaría dominar, a Facebook y compañía, pero que lo tienen semicerrado porque tienen más potencia el gobierno de Pekín. Bueno, estas son cuestiones políticas, sociales, lo que creas, pero creo que de alguna manera algo hay que hacer si queremos una sociedad medianamente saludable, medianamente bien informada. Yo creo que estamos en un proceso de desinformación muy importante que lo vemos en los dirigentes, que vemos en muchos de los dirigentes que ahora mismo están gobernando en el mundo. Ahora tenemos un problema de Rusia-Ucrania, donde la desinformación es de tal calibre que no sabemos muy bien dónde estamos y dónde estaremos, pero hay una guerra planeando. Ahora que te doy paso a Andrea, que veía que querías hablar, pero precisamente ese es el paradigma que yo tengo. Estamos en los años de más información y donde quizás es un peligro la falta de información, porque hemos cambiado el oráculo, donde a lo mejor tenemos unas fuentes oficiales que nos podían decir con sus intereses cada una ahora, y ahora en toda esta jungla también tenemos un problema de desinformación. Curiosamente, cuando más información hay, más problemas tenemos. Pero dime qué querías decir y ahora entramos en eso. Que hay una cosa muy importante, que es que nosotros creemos que utilizamos las redes sociales para informarnos, pero las redes sociales lo saben todo de nosotros, que es lo que decía de Facebook. Facebook sobre todo, pero Twitter también. Sí, bueno, el caso Al de final, Facebook. los dueños, los CEOs de estas empresas tienen una serie de informaciones sobre nosotros con las que trafican, porque trafican, y fue lo que pasó con las elecciones de Estados Unidos. Son datos que era impensable hace 20 años
que pudiéramos proporcionar gratis a una empresa, nosotros los regalamos y ellos los venden en marcas de publicidad, los venden a medios de comunicación, los venden a gobiernos para poder conocernos al dedillo y ofrecernos información o ofrecernos cambios en base a nuestros intereses. Y eso es muy peligroso y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos, simplemente con entrar en Google, en Analytics de Google, vemos todo lo que Google sabe de nosotros. Pero mi pregunta es si no pasa solo eso con las redes sociales, que es que pasa con Google, es que pasa con nuestros teléfonos móviles. Bueno, yo es que Google lo entiendo como una red social. Claro, es decir, decimos, las redes sociales son gratis, misteriosamente, sí, por algo será, porque nosotros las estamos pagando de otra manera, pero Google es gratis. Y nuestro teléfono móvil está generando una cantidad de información también. Entonces, quizás esto nos lleva a un segundo debate y es cuánta de esa información que estamos utilizando va para fines que nosotros no sabemos. Y es un debate enorme. Pues todo. Claro. Es que tú pasas por una farmacia, tienes una conversación con el teléfono no abierto y comentas que necesitas ibuprofeno. Y es muy probable que cuando hables con Siri, en algún momento Siri te recomienda que tomes ibuprofeno. Y dices, ¿y esto cómo puede ser? ¿Por qué Siri me habla de ibuprofeno? Porque tiene una cantidad de datos tuyos que es alucinante. Bueno, yo creo que es un momento. Vamos a ver, nosotros no vamos a resolver aquí ese problema. Sé que que algo hay que hacer porque estamos en una época peligrosa, una época cambiante y una época donde los poderes están más repartidos en muchos aspectos. Antes se hablaba del poder político de los estados, pero ahora, evidentemente, el poder que tiene Google, el poder que tiene Facebook, el poder que tiene Twitter está a la altura de los grandes estados. Sí, que no lo vemos, quizás. No, yo desde luego. O sea, que un gobierno, tú le puedes pedir que vaya a un congreso a dar explicaciones, o lo puedes votar, no puedes votar. Saber que Google está detrás, a lo mejor nosotros no lo sabemos. Y digo Google por poner una marca en concreto, pero es verdad que a lo mejor las personas que pueden tomar grandes decisiones en el mundo ya no son solo los políticos que podíamos ver, están detrás más como si fuésemos en la sombra. Sí, eso es así, pero siempre hay un poder en la sombra, en toda la sociedad lo ha habido. Lo que pasa es que ahora estamos despertando una época. Yo, cuando comencé en el periodismo, escribía en una máquina de escribir y pasaba las crónicas desde una cabina de teléfono y me las recogía una secretaria que las escribía, la pasaba en un papel. Claro, y no ha pasado tanto tiempo, 30 y pocos años. El primer mundial que fui no tenía teléfono móvil ni internet. El primer mundial donde hubo internet fue en el mundial del 98 y muy poco. Se podían mandar correos electrónicos y poco más. Todo eso, estamos hablando de un cambio absolutamente brutal en 25 años que a la gente de nuestra generación nos afecta en muchos aspectos porque hemos pasado de ser los representantes de la galaxia Gutenberg a intentar digerir la galaxia digital. Eso nos pasa a nosotros, no sé si les pasa a los jóvenes, pero desde luego a un gran sector social sí. Y es muy difícil de alguna forma digerir todo eso. Pero lo que sí veo es que hay aspectos de la comunicación ahora que a mí me parecen francamente peligrosos. Creo que hay un control sobre la información verdaderamente terrible por parte de estas plataformas, pero también de los grupos de poder que en cada ámbito, en el deporte, en la cultura, tienen tan potencia que son capaces de imponer sus ideas o su criterio a la información, a la realidad. Entonces, en el mundo del fútbol, por ejemplo, que es un mundo aparentemente muy pequeño, aparentemente nimio comparado con los grandes problemas que se pueden tener, al final no nos damos cuenta, por ejemplo, que el fútbol tiene unos intereses comerciales, unos intereses políticos, unos intereses económicos, unos intereses de todo tipo tan brutales que tenemos que aceptar que los grandes clubes, las grandes marcas, las grandes federaciones decidan prácticamente a espaldas de la gente con cada vez menos información, porque ellos dominan la información y la dominan sobre todo en el campo de las redes sociales, porque tienen departamentos dedicados a tener influencia en las redes sociales, y creo que el nivel de información es malo, que el nivel de información muchas veces es deficiente y en algunos casos muy interesado, y en algunos casos empiezo a pensar que hay una especie de connivencia con ese mundo
que empieza a generar ya propaganda en gente que se denomina periodista, pero que en realidad está trabajando como publicista para todos los grandes intereses del deporte. Tengo varias preguntas. Has dicho una cosa muy interesante de cómo se legitima a veces a través del deporte algunos regímenes políticos. Hemos visto Juegos Olímpicos en China cuando no había derechos humanos. Hemos visto cómo pruebas del Mundial de Fórmula 1, por ejemplo, van a países donde hay esclavos. Hay un Mundial de Fútbol ahora en Qatar. Enseguida hablamos de eso, pero hay una idea en la que estás contando de la propaganda que me viene muy bien para preguntarle una cosa, Andrea, y es la filosofía del like. En las redes sociales vives muy directamente del retorno que te hacen tus seguidores. Eso también puede hacerte preso de escribir lo que ellos quieren oír, de hacer contenidos que les vaya a gustar. No sé hasta qué punto un periodista a la antigua usanza, vamos a poner como me ocurre a mí en un telediario, yo estoy respaldado por una compañía. En una red social o en un contenido tipo Twitch, tú de repente dices, necesito la aprobación del espectador. ¿Eso me puede obligar a mi manera de contar la realidad o de lo que... ¿Eres menos independiente también por eso? En mi caso no, pero sí que lo veo en otros compañeros. Yo es que al final me dan igual los likes porque yo pongo una foto de un pincho de tortilla y tengo 200 likes. O sea, yo, gracias a mi engagement, me puedo permitir el lujo de poner una noticia con 13 likes y que me da igual. Pero sí que veo ciertos discursos buscando mucho el like, porque el like te posiciona. Quiero decir, si tú tienes una corriente de interacciones positiva, el algoritmo te favorece a la hora de aparecer no solo en el timeline de la gente que te sigue, sino también en el de otra. Y creo que muchas veces se peca de repetir información, de amoldar la información de un compañero al que le ha funcionado cierta noticia. Yo pongo Santi Segurola lleva vaqueros. Y tengo 1000 likes y tú vas a poner Santi Segurola iba muy guapo en vaqueros, buscando 2000 likes. Entonces, al final, sí que nosotros al final dejamos de dar información pura o dejamos de buscar la polémica incluso, o buscamos demasiado la polémica buscando ese posicionamiento. Porque también con el like viene el follow. Cuanta más gente te sigue, más repercusión tienes. Te repito, no es mi caso porque es una cosa que, gracias a Dios, me puedo permitir olvidarme de ella. Yo me da igual poner ahora mismo algo que tenga 3 likes, porque sé que dentro de un rato me voy a ir a cenar, voy a poner cualquier cosa y mi público va a responder. Pero lo veo muy peligroso, sobre todo por el tema del intrusismo. Y es que cualquiera se puede abrir cualquier cuenta, anónima, no anónima, y empezar a dar noticias en ella, que tenga un buen engagement, que la gente te siga esa cuenta, que la gente te comparta esa cuenta, y tú a través de esa cuenta, lo que hablábamos antes de las fake news, puedes decir la barbaridad que te dé la gana y la gente la va a dar por cierta porque tiene 500 retweets. Me parece... Hay un punto de infantilismo en esa búsqueda del like. Sí, o sea, bueno, es un infantilismo que tiene también repercusión económica. Claro. Evidentemente, lo que la gente quiere es ganarse un dinero. ¿Y cómo se gana el dinero? Estamos hablando de periodismo, de comunicación. No porque hagas las cosas bien, no porque cuentes cosas interesantes, no porque digas la verdad, sino para que te expresen lo que piensan a través de un like. O sea, me parece que genera 2 problemas. Primero, una realidad falsa. Segundo, me parece que anima a una especie de egocentrismo delirante, es decir, a ver cuántos likes tengo hoy para ver si voy a estar mejor posicionado, y me parece que desvirtúa mucho la información. Creo que yo no estoy en ese territorio. Yo soy un periodista quizá a la antigua, no tengo muchos defectos, hago muchas cosas mal. ¿Llevas unos vaqueros muy bonitos? Bueno, no sé, tengo vaqueros, eso como los tienes tú. Pero creo que la información es una cosa muy seria, que se debería escapar
a estas cosas y me da la sensación de que estamos entrando en un mundo peligroso, infantiloide en muchos aspectos, que fomenta el control por parte de los que son capaces de manejar esas redes y fomenta también un cierto tipo de personaje que es el demagogo, el populista. Y eso creo que es un problema. Lo hemos tenido en la historia, lo hemos tenido en los años 30 en Europa, en el mundo. Creo que estamos en una situación, no sé si igual, no me gustaría pensarlo, pero hay cosas que te remiten a todo eso. Yo cuando vi el 6 de enero del año pasado cómo un tipo con una cabeza de bisonte entraba en el Capitolio de Estados Unidos, pensé que el mundo no estaba bien y que Estados Unidos estaba muy mal. Es que eso está. Entonces, esas cosas están pasando y parece como que no tiene importancia. Mira, te doy dos reflexiones rápidas. De todas las personas que entraron en el Capitolio, nos quedamos con el del bisonte porque era la imagen, era lo curioso. Bueno. Y esto que estás expresando, yo no lo noto en las redes sociales, lo noto también en mi mundo, que es el del telediario. Al final, la filosofía del like la vemos también en la audiencia. Y yo sé que si un telediario abre con Ucrania, nuestra curva de audiencia a lo mejor no remonta. Pero si abro con una historia del tiempo, de la nieve o de otras cosas, sí remonta. Entonces, en los medios tradicionales, como lo puedes notar tú en un periódico o algo así, también somos muy presos. Pero eso es desvirtuar la realidad informativa. Cuando uno ve un telediario en determinadas, vamos a llamar informativo, en determinadas cadenas, cada vez se impone más los sucesos. Uno ve el informativo de las 9 de la noche en determinadas cadenas, y no digo cuáles, y tiene enfrente el 50% son sucesos si tienen sangre por medio y muertes ya no te digo. O sea, la realidad, la política, la social, la económica, la cultural, empieza a no valer nada en función de la audiencia. Y la audiencia te lo da este tipo de noticias, muchas veces exageradas, sí, infladas. Pero los responsables de los medios de comunicación lo que quieren es audiencia, quieren likes. Lo quieren en las redes sociales y lo quieren en el mainstream. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que cuanto más mentira, más sensacionalismo, más contaminación haya, funciona mejor. Por lo tanto, lejos de tener una mejor información, estamos teniendo una peor información. Te veía que levantabas la mano, dime. Y llegamos a un punto en el que, aunque no tengas ese tipo de contenido, buscas que la gente piense que lo tengas, y es el clickbait. Sobre todo en redes sociales. El poner un titular que no tiene nada que ver con la noticia, buscando que la gente entre y le dé like. Y eso es algo que están cometiendo cada vez más medios. Yo creo que estamos hablando, y no es algo actual, yo creo que íbamos ya arrastrándolo desde hace un par de años, buscar que la audiencia pique en un cebo totalmente falso para poder llevarte un clic o un like. Y eso lo están haciendo medios generalistas, medios que en el medio tradicional no cometen esto, pero en redes, como saben que la gente no va a consumir su producto de otra manera, lo busca de esta forma. Y es un peligro muy grande. No sé si aquí hay gente que lee los diarios deportivos o no lo sé, supongo que sí, a través de las redes. Pero a mí ya me cuesta leer muchas páginas digitales porque todos los titulares invitan a eso, ¿no? No te dicen cuál es el titular. Te obligan a pensar, ¿qué me dirán después? Me están cebando. Y eso me parece tramposo. Pero es que cada vez hay más, no solamente en el deporte. Esos titulares tramposos que están esperando a que pinches porque evidentemente crees que detrás de lo que te viene en ese titular hay algún tipo de noticia y muchas veces no hay nada, es todo fatuo y es mentiroso y además te desorganiza a ti como espectador, como audiencia. Creo que estamos entrando, pero funciona y cada vez funciona más. Yo creo que, no lo sé, hoy estaba mirando un periódico y digo, voy a ver qué dicen de los fichajes. Y entonces, en lugar de decirme qué jugador o qué tal va a ir a tal equipo, te ponen, hay un jugador que acaba de llegar a no sé dónde y vamos a ver, y que por el que no sé qué, y dices, bueno, ¿y qué jugador será? ¿Y qué club será? Es decir, empiezas a escarbar en lugar de informarte.
Antes con el titular te informabas, Mbappé ficha por el Real Madrid por, no sé qué, por 300 millones de euros. Con eso te hacías una idea mental, te organizabas la cabeza para saber cómo estabas. Ahora no puedes, ahora te vuelves loco, porque primero la información te la esconden, segundo te ceban y te llevan por vericuetos para que sigas pinchando. Entonces es un mundo muy feo y este es un mundo que por lo visto es el que está triunfando. ¿Qué se puede hacer contra eso? Pues no lo sé, pero algo se debería hacer. Eso es difícil. Nos queda muy poquito tiempo. Quiero también que si hay alguna pregunta entre todos los que estáis aquí, que por cierto, gracias una vez más por estar aquí, tengáis tiempo para responder, pero me quedan 3 preguntas en el tintero, así que os las hago muy rápidas, porque se me ha quedado. La primera, Santi, ¿crees que la prensa escrita desaparece pronto o a medio o largo plazo o crees que sobrevive? Yo creo que desaparecerá el papel, pero la prensa escrita no. Alguien va a tener que escribir y lo va a tener que publicar donde sea, en un ladrillo o en una página de internet o donde sea. Y ojalá sea así. Lo que cambia, digamos, es el formato. Del formato de papiro se pasó al formato Gutenberg, a la imprenta, y digamos que el desarrollo de la ciencia te lleva. Eso, pero nadie va a dejar de escribir y nadie va a dejar de tener lo que escriba aparecerá en algún sitio. No sé dónde, pero aparecerá. No sé si en el éter. Quiero decir otra cosa. Desaparecerá prácticamente todo, pero yo creo que habrá publicaciones que permanecerán. Son las que de alguna manera tengan un seguimiento tan incontestable que sean referentes. No sé. En el campo de la prensa económica ocurre. Yo recuerdo que The Economist tenía una web bastante mala y una revista que cuesta $10 o costaba $10 en Estados Unidos y cada vez se vendió más cuanto menos se vendía el papel. Pero es que había que leer The Economist. Los periódicos que son capaces todavía de tener esa capacidad de referencia, no digo que vayan a sobrevivir, pero tendrán un tránsito del papel al digital más sencillo. Y creo que también será importante, yo creo que una parte muy importante de la decadencia de la prensa de papel ha sido que quisieran copiar primero la televisión y luego querer ser tan rápidos como Internet. Y eso es imposible. O sea, eso es escupir al viento. Te va a volver. Creo sinceramente que en algún momento el periodismo o los periódicos tuvieron que reflexionar sobre el tipo de información que querían hacer. Y lo que la gente quiere leer muchas veces es periodismo caro, evidentemente, de investigación, periodismo bien trabajado, periodismo que no se puede hacer rápidamente en Internet, en los medios digitales. Pero claro, eso es una lucha muy, muy complicada. Internet es por donde te llega la publicidad, después Internet es por donde empieza a llegar el dinero y el periódico es carísimo. Sí creo que los periódicos que en algún momento decidieron convertirse en referencia lo iban a pasar un poco mejor de lo que le han pasado los demás. Creo que, por ejemplo, el New York Times, pues será lo que sea, pero creo que esta crisis la está pasando mejor porque de alguna manera sigue siendo referente. No sé si habrá otros periódicos, no quiero hablar de otros periódicos, pero eso funciona. Y yo creo que el pánico al cambio genera un tipo de periódico en papel que no se correspondía con las necesidades del lector ni con las propias necesidades de las empresas de comunicación. El New York Times del fútbol femenino está sentado en este escenario, es Andrea. Ella es de verdad una de las voces más autorizadas que hay. Lleva muchos años trabajando y siguiéndolo, creo que más de una década por lo menos. Me ha estado contando muchas historias. Mi última pregunta para ti, antes de poder escucharos, que ya sé que vamos justitos de tiempo, es: ¿crees que el gran cambio que nos espera en los próximos años en la información deportiva es el deporte femenino y esa irrupción del fútbol femenino? No quería dejar de preguntarte por él. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo del fútbol femenino? Sobre lo que decía Santi, nosotros tenemos la versión contraria en el fútbol femenino. Nosotros nunca hemos tenido un medio de papel para hablar del fútbol femenino. Nosotros nos hemos tenido que buscar la vida para crecer durante 10 años a través de blogs, a través de webs, a través de ahora mismo Twitter, Twitch y podcast, incluso todo lo que es medio digital, porque no podíamos soportar económicamente crear un medio tradicional, ni un programa de televisión, ni un periódico, ni nada. Hemos hecho contenido gratuito, hemos informado a la gente
de forma gratuita durante muchísimos años, hasta que hemos llegado a un punto en el que los medios generalistas se han interesado por el fútbol femenino y por el deporte femenino en general. Al final, lo que tú decías, esto es una balanza, se va equilibrando. En nuestro caso, pues el fútbol femenino estuvo prohibido hasta 1970, por tanto, queda mucho para equilibrar la balanza con el fútbol masculino, queda muchísimo. Pero esa respuesta social a las demandas feministas de la sociedad, a que las mujeres se vean más representadas, a tener más hueco, incluso podemos hablar de cuota informativa en deporte, es algo que vemos cada 4 años con las Olimpiadas. Las mujeres, cuando ganan medallas, salen en portada, tienen sus minutos de televisión, sus minutos de radio, y sí que se va un poquitito equilibrando esa balanza. Creo que nos vienen años muy buenos, sobre todo en el fútbol femenino español nos vienen años muy buenos. Tenemos una selección que es candidata a ganar la Eurocopa, tenemos un Balón de Oro, tenemos una liga profesional y poco a poco esto crecerá en cuota de pantalla. Esperamos tener la liga al completo ya en televisión el año que viene por un concurso de derechos audiovisuales y crecer en audiencia y crecer en información y que por fin dejemos de pagar por información. Quiero decir, hasta ahora el deporte femenino, no solo el fútbol femenino, los medios que podían hablar de ello pasaban por caja para hablar de deporte femenino. Y creo que poco a poco, tal vez no mañana, pero espero que pronto eso va a desaparecer y el deporte femenino se va a hacer un hueco en las parrillas televisivas y en las páginas de los periódicos. Yo sí, con respecto a esto, yo creo que hay una visión masculina todavía, absolutamente masculina en los medios de información. Creo que el éxito del deporte femenino tiene que ver, primero, con un proceso de cambio social en España, estoy hablando de España, que tiene que ver también con la democracia. Es decir, la mujer en el deporte español prácticamente era inexistente antes de la muerte de Franco. Yo recuerdo que en los Juegos Olímpicos del 68, con una delegación de 121 deportistas, solo hubo 2 mujeres. Es decir, eran 119 hombres y solo 2 mujeres, Maripaz Corominas, la nadadora, y otra nadadora, Pilar Boncastel. Eso te dice mucho de lo que ha cambiado. Ha cambiado, yo creo, que por la presión, la honorable presión de las mujeres para conseguir su sitio, ¿no? Para salir de esa situación, yo creo que era deleznable que ocupaban. Evidentemente ha cambiado en la sociedad, cambió en el deporte. Ahora mismo el 50% de las medallas... Sí, tanto en Río como en Londres fueron más las mujeres. Pero hay que decir la verdad. El punto de vista informativo de los medios de comunicación sobre todo eso que está ocurriendo sigue siendo estrictamente masculino. Entonces sí que es cierto que cuando hay una medalla, cuando hay una gran deportista, tiene su momento en los medios de comunicación, pero digamos que hay una mirada que no es conjunta, no es hombre y mujer, es hombre, hombre y hombre. No sé esto cómo cambiará, evidentemente esa lucha de las mujeres continuará, creo que hacen bien en continuarla, pero también tiene que ver en nuestra mirada, en la mirada del periodismo con respecto al deporte y a la mujer en el deporte. Hay todavía pocas periodistas deportivos en puestos de importancia, incluso en las redacciones. Creo que la mayor parte de los programas, la mayoría son hombres, que informan sobre qué está ocurriendo en el deporte femenino también. Y yo creo que ahí hay una falta de sincronía, ¿no?, entre la realidad social del deporte y de esta sociedad con la mirada que hay de los medios de comunicación hacia la mujer. La verdad es que podríamos estar hablando horas y la verdad es que ya me están haciendo algún gesto de hay que terminar y es una pena porque con 2 ponentes así nos daba para mucho. Si hay alguna pregunta que os apetezca, levantad la mano. Ya sé que estamos un poquito justos de tiempo. Me encantaría poder charlar con muchos de vosotros. Veo una mano por aquí, pues venga, hacemos una pregunta y ahora te van a acercar un micro desde aquí atrás nuestros compañeros. Muchas gracias. Y yo creo que si con esta pregunta o si hay alguna más, terminamos y os damos una vez más las gracias a todos. Buenas tardes. Quería preguntar, por ejemplo, Santi, que bueno, es un referente, es un histórico. Viendo, para ser breve, hasta
¿qué punto, hasta dónde puedo yo saber si al periodista que yo estoy escuchando, deportivo y no deportivo, es él o es la voz que está sometida al orden establecido? Es algo porque yo, seguro la José María, podemos decir, hoy existiría José María en estos tiempos de las grandes plataformas, del poder establecido que ningunea, que nos manipula, que no hay pensamiento crítico. ¿Existiría? ¿Y hasta qué punto es eso? ¿Hoy el periodismo es la solución o es parte del problema? Muchas gracias. Yo primero quiero decir que yo no soy adivino, no sé quién puede ahora mismo ser posible y no ser posible. Si veo que hay un tipo de éxito en el mundo, no sé si informativo, en el mundo del espectáculo, información, que se está imponiendo. Se está imponiendo en la televisión, se está imponiendo en la radio, eso es evidente. Y que en cuanto a la confianza que merezcamos, la confianza tiene que ser la que la audiencia, el lector o el oyente atribuya, la que sea capaz de discernir. Evidentemente creo que hay un problema, y es que yo creo que cuando un periodista dice es que lo mío es periodismo de vez en cuando y el resto de las veces es entretenimiento, yo creo que hay que desconfiar de él. Creo que uno tiene que aceptar que es periodista, que lo puedes hacer bien, mal o regular. Yo he hecho cantidad de cosas mal, tiendo a pensar más en las cosas que he hecho mal que en las que he hecho bien, y he hecho muchas cosas mal. Me gustaría rehacer mi carrera en muchos aspectos, porque creo que no han estado bien y que podrían haber ido mejor. Hay que tener un espíritu crítico, pero yo creo que hay algo que el periodista tiene que aceptar, y es ser honesto con uno mismo. Yo creo que la gente detecta si uno es honesto con uno mismo. Y también creo que la gente es capaz de seguir a un tipo deshonesto. Lo creo sinceramente, y creo que hasta le puede gustar, porque es capaz de vender muy bien el espectáculo, lo que quieras, pero eso la gente lo sabe, yo estoy convencido que lo sabe, y si acepta que es deshonesto y lo sabe y no cambia, es decir, no cambia su postura con respecto a ese periodista, entre comillas, pues ya no es un problema del periodista, es un problema del oyente. Gracias. Ahora sí que un aplauso para ellos, que son los verdaderos protagonistas, y para todas las personas que lo han hecho posible. Y gracias a todos vosotros, porque también agradecemos mucho teneros cerquita, y venimos de donde venimos todos, de estos meses tan difíciles para todos, y poder tener un teatro con todas las medidas de seguridad, pero vernos es un lujo. Muchísimas gracias, esperamos que sigáis disfrutando de estas jornadas, de este foro, y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias a todos.